Hola chiquillos, les habla la profesora Marcela Torres, espero que todas y todos se encuentren muy bien. El siguiente video es la lección 6 de matemáticas y veremos la segunda parte del problema de matemáticas financieras. La clase pasada vimos la primera parte de un problema de ecuación cuadrática aplicado a la economía. El problema tenía dos partes, ¿cierto? Y la parte 1 la desarrollamos en la lección anterior. Hoy vamos a desarrollar el punto 2. Recordemos que la parte 1, ¿cierto?, te daba la demanda de un libro en particular. Recordemos que la demanda puede ser definida como la cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por los consumidores a diferentes precios en unidad de tiempo determinada. O sea, en este caso, la demanda depende del precio. Generalmente, entre más bajo el precio, sube la demanda y entre más alto el precio, baja la demanda. Es decir, es inversamente proporcional al precio. Dice, se imprimen como mínimo la cantidad demandada, hay el precio para que el ingreso sea máximo y haya dicho ingreso máximo. Ojo que en el punto 2 es muy parecida a la pregunta, pero ya no me preguntan por el ingreso, sino que por la utilidad, para que la utilidad sea máxima. Entonces, en el punto 1 me preguntan por maximizar el ingreso y en el segundo punto me piden maximizar la utilidad. Recordemos que ingreso y utilidad son cosas diferentes. Ok, entonces vamos a recordar la parte 1, ¿cierto? Donde encontrábamos el ingreso total, IT, ingreso total, y entre paréntesis P, es decir, que depende del precio, y encontrábamos la ecuación menos 3P cuadrado más 3000P, lo cual representa una parábola, ¿cierto? Ahí están los valores de A, B y C, una parábola donde, cuyo vértice era el precio, el ingreso máximo. Entonces, resolvíamos, ¿cierto? Encontrábamos que el vértice valía 500 y que eso representaba el precio máximo. Es una función cóncava, ¿cierto? ¿Por qué? Una parábola cóncava, porque A es un número negativo. Recordemos que cuando A es negativo es cóncavo y cuando A es positivo es convexo. Y entonces, luego para saber el ingreso máximo, debíamos reemplazar 500, que era el precio, en la ecuación, lo que nos daba un ingreso total máximo de 750.000. Y ese era el punto 1. En esta ocasión, entonces, vamos a resolver el punto 2. Dice, si la editorial tiene un costo fijo de 120.000 y un costo unitario de 10 pesos, si se fabrica exactamente la cantidad demandada, hay el precio que se le debe asignar para que la utilidad sea máxima y calcule dicha utilidad. Sabemos que la utilidad de un negocio son los ingresos totales menos los costos totales. Y del punto anterior de la semana pasada, sabíamos que el ingreso total, que está en función del precio, era menos 3P cuadrado más 3000P, lo que representa, ¿cierto?, una parábola cóncava. Esa está ok, ¿cierto? Ya la tenemos del punto anterior. Entonces, esta vez debemos determinar la función de costo total. Sabemos que los costos totales son los costos fijos más los costos variables. Del enunciado del problema, sabemos que el costo fijo son 120.000 pesos y que el costo variable es 10 pesos por libro. Lo que no sabemos, ¿cierto?, es la cantidad de libros. Entonces, el costo total en función del precio es costo fijo 120.000 más el costo variable, que sería costo variable unitario 10 por la cantidad, que es 3.000 menos 3P. Que eso estaba en el punto 1 del enunciado. Tenemos listo entonces nuestro costo total. Paso siguiente, ¿cierto, chiquillos? Debemos multiplicar, debemos reducir, simplificar la función de costo total. Entonces, son 120.000, le saqué los signos pesos, ¿cierto?, para que no se vea engorroso, más 10 por 3.000, que serían 30.000, y menos 10 por 3P, que sería 30P. Luego sumamos los 120.000 más los 30.000, que serían 150.000 menos 3P,
y tenemos lista nuestra ecuación de costo total en función del precio. Entonces, debemos calcular la utilidad total, que son los ingresos menos los costos. Tenemos el ingreso y tenemos los costos totales. Tenemos ingresos totales y costos totales, debemos restar entonces la utilidad en función del precio sería menos 3p cuadrado más 3000p, que serían los ingresos, menos los costos totales, que serían 150.000 menos 30p. Debemos resolver esta ecuación, ¿cierto? Cuando hay un signo menos fuera de un paréntesis, cambia los signos de dentro. Y finalmente obtenemos menos 3p cuadrado, más 3000p más 30p serían más 3030p, menos 150.000. Y obtenemos nuevamente una ecuación cuadrática, ¿cierto? La utilidad en función del precio se convierte en una ecuación cuadrática cuyo valor de A es menos 3, B 3030 y C menos 150.000. Obviamente, en este caso, también es una parábola cóncava, puesto que A es negativo, y debemos encontrar su vértice, porque su vértice representa el precio máximo. Ese vértice, ¿cierto? La ecuación de vértice es menos B partido por 2A. Debemos reemplazar entonces los valores de B y de A, y obtenemos que el vértice es 505. Es decir, el precio máximo que podemos cobrar para que la utilidad sea máxima es 505. Tenemos entonces que encontramos el precio, que sería el vértice de la parábola, 505. Ahora el vértice es el precio, ¿cierto? Entonces, para saber la utilidad, debemos reemplazar el 505 donde dice P. Entonces nos queda menos 3 por P cuadrado, que sería 505 al cuadrado, más 3030 por P por 505, menos 150.000. Primero debemos elevar al cuadrado el 505, 256.025, ¿cierto? Luego multiplicamos 3.030 por 505, lo que da un total de 1.530.150. Luego multiplicamos menos 3 por 255.025. Resolvemos, hacemos las sumas y las restas y nos da que la utilidad máxima con 505, ¿cierto? Son 615.075 pesos. Veamos, chiquillos, entonces un resumen de este problema, que era una ecuación cuadrática, ¿cierto? En el punto 1 nos piden el ingreso total, que nos da un ingreso total de 750.000 si cobramos un precio de 500. Ese sería lo máximo que podría ingresar en el negocio cobrando 500 pesos. Pero en el punto 2, la utilidad, ¿cierto? Cobrando 505.000, la utilidad máxima que podríamos obtener son 615.075 pesos. Entonces, con estos antecedentes nosotros podemos saber con qué precios podemos contar para poder obtener una utilidad y un ingreso máximo. Recordemos que ingreso y utilidad no es lo mismo. La utilidad, ¿cierto? Son los ingresos menos los costos, ¿ya? Cuando la utilidad es positiva es porque obtuve ganancias. Cuando la utilidad es negativa es porque obtuve pérdidas. Y cuando la utilidad es 0 es porque alcancé mi punto de equilibrio. ¿Ok? Bueno, chiquillos, eso sería entonces la parte 2 de la lección. Espero verlos en las clases por Zoom para resolver dudas. Gracias, nos vemos.